El dolor es el síntoma más común de consulta de todas las especialidades. Los que somos especialistas en medicina del dolor somos médicos que nos especializamos en anestesia y después hacemos una formación adicional, o sea, una segunda especialidad, así está definida, en dolor crónico. ¿Qué es dolor crónico? O sea, ¿cómo sabe una persona que tiene dolor crónico? ¿Cuál es la diferencia entre dolor y dolor crónico? Dolor es una experiencia sensorial. Todo el mundo sabe cuando se pincha o cuando hay una o tienen un esguince que tienen un dolor. El dolor es una experiencia sensorial. El dolor crónico es cualquier dolor que supere 3 meses en su tiempo de evolución. O sea, en principio la definición de crónico o agudo solo es temporal. Pero ya como concepto médico, la Sociedad Americana para el Estudio del Dolor, que es uno de los entes máximos en la academia del dolor crónico, ha definido el dolor crónico con una característica adicional. Y es que además de ser una experiencia sensorial, o sea, que tú sientes dolor, es una experiencia emocional. Esto es algo muy bonito, entenderlo así, porque explica la neurofisiología del dolor. Cuando yo estoy hablando de esta palabra, me estoy refiriendo a dónde sentimos el dolor. Nosotros sentimos el dolor en el cerebro, ese es el punto donde sentimos dolor, y la zona anatómica donde se siente el dolor está en la zona donde están las emociones. Por eso es que el dolor crónico tiene un componente emocional innegable. Entonces, esto es lo que caracteriza específicamente el dolor crónico. Es decir, el tiempo y el impacto que tiene en las otras esferas del ser humano, incluyendo la parte emocional. ¿Quién sufre de dolores crónicos con más frecuencia? ¿Hay un género que gana? ¿Es más mujeres o más hombres? O qué? Sí, hay un género que gana en todos los estudios y en casi todos los modelos de dolor y somos las mujeres. Todavía no hay certeza del mecanismo, pero se postulan muchos. Uno de ellos es simplemente que las mujeres somos personas más comunicativas y buscamos más ayuda médica, ¿sí? Y en las mujeres también, por las influencias hormonales, hay etapas de la vida en donde va a haber más consulta por quejas de dolor, porque las mujeres hacemos perimenopausia, menopausia, tenemos ciclos menstruales y los picos de cambios hormonales se reúnen a más sensibilidad al dolor. ¿Mm? Pero también hay algunos dolores más frecuentes en los hombres. El dolor lumbar, en algunos momentos de la vida, es más frecuente, por ejemplo, en la población masculina. Sin embargo, casi todos los modelos de dolor son más frecuentes en las mujeres, en una relación que va de 2 hasta 4 o 6-1, dependiendo del tipo del dolor. O sea, bastante. O Sí, sea, las mujeres ganan eso bastante. sí, Tú dices que la razón por la cual las mujeres podrían experimentar más dolor es uno, porque de pronto los hombres son como, dice, ah, es dolor, me lo voy a aguantar. O sea, es una cultura de aguantar y tolerar y no ir al médico, ujú. por uno. Y también otra razón dices que es las hormonas. Hay más razones realmente. Está demostrado que, contrario a lo que creemos nosotros siempre pensamos que las mujeres tenemos más tolerancia al dolor, pero no, está demostrado que fisiológicamente el hombre tiene un umbral del dolor más alto. La testosterona es la hormona que le ayuda al hombre a tolerar más el dolor. Una de las causas de dolor en las mujeres que se ha encontrado más en estudios de experimentación y todavía nos falta pulir más el concepto, pero en perimenopausia está un poquito más claro en algunos síndromes femeninos, tiene que ver con caídas del nivel de testosterona, que nos hace también más sensibles a nosotros. Y los otros picos y flujos hormonales que te comenté con relación a los estrógenos. Adicionalmente, las mujeres, está claro que nosotros, hombres y mujeres, somos seres distintos, cada uno con fortalezas y con otras cosas que nos pueden generar vulnerabilidades. Y siendo seres distintos, nosotras somos más emocionales. Y si recordamos mi definición de dolor, es una experiencia también emocional, entenderán por qué factores emocionales pueden favorecer más el dolor en la mujer. Entonces, lo que tú estás diciendo, a ver si te entendí, es que dependiendo de las emociones, eso puede potencializar un dolor. O sea, si una persona tiene de pronto depresión o tristeza, va a experimentar un dolor más. Sí, nosotros no somos un cuerpo mecánico, como nos lo vendió Descartes, sino que somos una triada cuerpo, mente, espíritu.
y cada una de esas esferas afecta a la otra. Específicamente las emociones afectan el cuerpo de una manera directa. ¿Por qué? Porque las emociones no solamente son un concepto mental, son un estímulo que genera químicos en tu cuerpo que activan y desactivan funciones celulares. Les voy a poner un ejemplo para que me lo entiendan. Cuando ustedes están asustados o nerviosos, ¿qué sienten en el cuerpo? Todos podemos decir lo que sentimos. Me da taquicardia, me puedo sonrojar o al revés me puedo, si estoy abochornado o tengo una sensación incómoda, bochornosa, o al revés, si tengo más miedo, se me contraen los vasos sanguíneos y me pongo pálido, ¿sí? Me pueden dar calambres en las manos, cambia mi patrón de respiración. Si estoy enojado, se me sube la presión y contraigo los músculos. Eso no se da porque sí, no es un invento del cuerpo, es la respuesta de las células del cuerpo a los neuropéptidos, a los químicos que produce tu cerebro cuando se desencadena la emoción. Y la emoción es necesaria porque la emoción es como el sensor del cuerpo a muchas cosas que están pasando, ya sea externas o internas, ¿sí? Entonces la emoción tiene un sentido y desencadena cosas en el cuerpo. Pero entonces imagínate una persona que esté desencadenando neuropéptidos del estrés todo el tiempo de forma sostenida por estímulos que pueden ser físicos, porque el estrés hay que entenderlo como un concepto que no solamente es psicológico. Estrés es cualquier cosa que sobrepase la capacidad de tu cuerpo de mantener un equilibrio, ¿sí? Yo puedo tener estresores ambientales, una dieta inflamatoria, excesiva carga electromagnética en el ambiente, un virus que entró a mi cuerpo y me está afectando, o estresores psicológicos, pensamientos tóxicos, alta tensión, alta ansiedad. Entonces, si yo mantengo eso todo el tiempo, imagínate tu cuerpo, estás como en una maratón sostenida y nunca paras, y el cuerpo no está hecho para eso, el cuerpo está hecho para tener momentos donde te estresas y momentos donde te relajas. Es más, la mayoría de los momentos deberíamos permanecer relajados y el momento de estrés deberían ser picos que suben pero que bajan a la vez rápido. Entonces, en conclusión, sí, están estrechamente relacionados. Y por eso es que los pacientes con trastornos depresivos o trastornos de ansiedad, 2 de cada 3 pacientes mínimo consultan es por síntomas físicos, no por sus síntomas emocionales, ¿sí? Es decir, la manifestación en el cuerpo es tan ruidosa que es lo que más les preocupa. Te voy a poner otro ejemplo. Soy una persona de un perfil ansioso, pero además tengo una dieta inflamatoria, consumo mucho glutamato monosódico, eso me va a tener más ansioso. Como estoy ansioso, también tomo malas decisiones, consumo más cafeína porque no duermo bien en las noches, no soy capaz de conciliar el sueño, entonces para mantenerme activo en el día consumo más cafeína, voy a estar más ansioso. Como estoy ansioso, no escucho a mi cuerpo, no me doy cuenta que estoy contrayendo todo el tiempo estos músculos cervicales y termino generando puntos gatillo. Entonces, se vuelve un círculo vicioso, ¿cierto? Una cosa me genera otra cosa o un hábito que a largo plazo lo que me está manteniendo es en un círculo vicioso, más dolor, más dolor. El dolor a sí mismo me va a generar más ansiedad. Entonces voy empeorando. Conclusión, insisto, mente, cuerpo, espíritu son una sola cosa. Algunas veces la silla se nos cae por una pata, pero muchas veces hay que trabajar en las 3 patas o en 2 para que un paciente realmente encuentre alivio. ¿En cuántos porcentaje de casos en tu experiencia un dolor es emocional? O sea, emocional en el sentido de que viene porque en el fondo lo que la persona tiene es tristeza o tiene miedo o tiene ansiedad o tiene estrés. La pregunta que me haces es un poquito difícil porque depende mucho, por ejemplo, del grupo de dolor, ¿sí? Por ejemplo, es más frecuente encontrar componentes emocionales en algunos grupos de dolores. Ejemplo, todos los que tengan que ver con síndrome de sensibilización central, como fibromialgia, migraña, intestino irritable, tienen mucho más componente emocional, ya sea esto una causa o la condición que lo mantiene o lo empeora, que no necesariamente va a ser la condición original que activó la enfermedad. Pero hay cosas que te hacen sospechar a ti en una consulta, en una interacción con el paciente, que hay un impacto emocional importante. Ejemplo, los pacientes refractarios a todos los tratamientos. Cuando tenemos un paciente que llega después de haber estado con 5 algesiólogos, le han hecho 200.000 procedimientos y nada les sirve,
Una de las alertas que se nos debe prender es una esfera no hemos evaluado. Probablemente no hemos evaluado la esfera emocional, espiritual de ese paciente. Cuando tenemos pacientes en donde su condición les ha acabado su vida, es decir, tener dolor crónico no es igual a tener sufrimiento por su condición. Dolor y sufrimiento son dos cosas muy distintas. Buda dijo eso también. Sí, y es así. Les voy a poner un contexto distinto. Cuando somos anestesiólogos, vemos que las mujeres que se hacen cirugías plásticas, por más dolorosas que sean, porque son una cosa horrible, no necesariamente sufren por eso. Están felices de hacerse su procedimiento. ¿A qué voy? Dolor es una cosa, sufrimiento es otra. Y en los pacientes de dolor crónico hay dos tipos de pacientes, los que tienen dolor crónico y los que tienen sufrimiento y dolor crónico. Usualmente el paciente de dolor crónico que no tiene mucho impacto en su vida es un paciente que es gran respondedor, o sea que tú rápidamente lo vas aliviando y eso es una maravilla. Estos pacientes que ya no logran hacer su vida, que ya se aislaron socialmente, usualmente tienen más impacto emocional y por eso hay que evaluar esa esfera. Estás hablando de una trauma en la infancia o un trauma también en la vida, Sí, que una separación o una muerte en la familia o sí, una enfermedad familiar, o una decepción, algo así. sí. Y hay evidencia, gran evidencia al respecto sobre que, primero, para que tú tengas una condición de dolor crónico, necesitas unos factores predisponentes. Algunos son genéticos, pero algunos son ambientales. Es decir, traumas sufridos a edad temprana, incluso situaciones sucedidas en tu madre en útero pueden cambiar tus redes neuronales y favorecer tu expresión de dolor. Todos tenemos en nuestro cerebro dos sistemas, uno que siente dolor y otro que le baja el volumen, ¿sí? Cuando tú has tenido eventos traumáticos en la vida y sobre todo, más todavía cuando se vivieron a edad temprana, esto logra moldear tu cerebro a favor de sentir el dolor y le quita redes neuronales a las estructuras que disminuyen la sensación del dolor. Entonces, este tipo de eventos hará que si tú tienes otras condiciones en el cuerpo que prendan el dolor, sea más difícil para ti activar tus mismos mecanismos endógenos que le bajan el volumen. Entonces vas a tener más ruido con las situaciones de dolor. A su vez, eh, además de esto, pueden haber dolores a 100% psicógenos, que cuando se encuentra la raíz psicógena del dolor, desaparecen 100%. No necesitan más intervenciones médicas. No son todos los pacientes, pero algunos, la causa fue tan pura en ese aspecto que ahí aparece el dolor. Algunas veces el cuerpo llora por cosas que no se hablaron, no se dijeron o corazones que no se han sanado. Esto es algo que uno va comenzando a pulir en la relación día a día con los pacientes. Hay pacientes que tienen mucho insight, mucho conocimiento de sí mismos, otros pacientes que bloquean más ese conocimiento interno, ¿cierto? Entonces, en algunos se requiere establecer una relación de un tiempo para que comiencen a descubrir ese tipo de cosas. Pero algunos pacientes ya lo traen, lo que les falta es ayúdame, pues, o sea, sé esto, me falta tratarlo, ¿cierto? Pero algunos ya lo tienen claro. Pues eso me hace pensar pues en mi historia personal. Una cosa que he estado cayendo en cuenta en este año es cómo sigo trayendo en mí dolores de mi infancia, o sea, de decepciones, de momentos difíciles y como estaban ahí guardados pues desde hace mucho, mucho tiempo. Y en diferentes momentos de mi vida, a los 20 años más o menos, aflorecieron, luego desaparecieron unos años y volvieron ya como de pronto a los 30 y luego desaparecieron y siguen como reapareciendo. Y eso ha sido pues un viaje incómodo, pero también bonito y Claro. creo que es muy común, o sea, yo he trabajado con muchas personas y creo que es muy común que guardamos esos dolores emocionales Ujú, en nosotros. ujú. Hablamos ahora un momento de, bueno, de tratamientos novedosos. Si el dolor está siendo generado por una articulación con degeneración, es posible ahora regenerarlo. O sea, eso Sí, no estaba posible antes, pero ahora sí. sí. Si tengo un dolor, puede estar
afectado o producido incluso por mi dieta, por, por cómo me estoy consumiendo. Y si yo cambio mi dieta, Mejor. tomo ciertos suplementos, sueros, esos tipos de cosas, puedo solucionar ese dolor. También está la herramienta, una de mis favoritas, que se llama yoga, que también puede liberar desde contracturas físicas hasta bloqueos emocionales y estreses mentales como que afectan esos niveles. Me hizo falta alguna, como algún tratamiento Digamos que novedoso. como tratamiento realmente hay muchos, porque digamos terapias aisladas hay muchas. Te pongo un ejemplo. Dentro de los estilos nutricionales hay muchos dependiendo del paciente. Por ejemplo, una dieta cetogénica podría ser útil en pacientes con migraña. ¿M? Una dieta paleo en pacientes obesos, ¿sí? Y con fibromialgia sería la primera opción. Por ejemplo, hoy llegó una paciente muy, muy bonita de fibromialgia que solo con los cambios nutricionales mostró una mejoría del 100%. En esta persona, probablemente el síndrome está sobrevalorado porque probablemente lo único que tenía era un estilo de nutrición muy inflamatoria que le estaba afectando sus articulaciones y su sentido de sensación de bienestar global. Eso no son todos los casos, ¿cierto? Pero lo que voy es que cuando hablamos de nutrición también hay diferentes necesidades dependiendo del contexto del paciente. Hay muchas terapias, por ejemplo, el sauna infrarrojo, la sonoterapia, cualquier cosa que mejore el sistema de oxidación del cuerpo, ese balance, que van a ser muy útiles en contextos de inflamación crónica. ¿M? Eh, la terapia neural puede ser útil también en contextos simplemente como manejo analgésico del dolor, y como regulación de otras cosas. Y también la respuesta es muy individualizada, ¿sí? Por ejemplo, hay personas, yo no hago acupuntura, pero hay personas que responden muy bien a la acupuntura, ¿sí? Entonces, digamos, realmente es un trabajo en equipo, ¿sí? En donde quién es el paciente es más importante que lo que tiene. O sea, más que el diagnóstico que le pongamos finalmente para clasificarlo y para poder trabajar y para que el sistema nos entienda y el colega nos entienda, lo más importante es quién es el paciente. ¿Por qué estás incluyendo yoga ahora? O sea, ¿qué ves que son los beneficios? ¿Por qué es parte de un plan de tratamiento? Mira, a mí el yoga me gusta mucho recomendárselo a los pacientes. Primero porque es muy versátil, es decir, diferentes pacientes con diferentes objetivos se pueden adaptar al yoga porque hay muchos estilos. Dos, porque se puede hacer en casa, ¿sí? Para mí es clave que si es fácil, es decir, que no se le vuelva complicado al paciente, va a haber más adherencia. Entonces, lo primero que hay que crear es un hábito. Para poder crear un hábito, no te lo puedes poner difícil. ¿M? Por ejemplo, si yo me pongo en el contexto, cualquier cosa que para mí implique desplazarme tenderá a fracasar, porque ya tengo tanto mi tiempo colapsado que cualquier cosa que me genere más inversión de tiempo para mí se vuelve un problema. Entonces, y para muchos pacientes será igual. Tercero, porque en el manejo de fascias y el manejo muscular, el yoga, pues no solamente lo digo yo, o sea, también lo dice la evidencia científica, ¿cierto? De entrada, pues finalmente nosotros terminamos también recomendando con más fuerza lo que más evidencia tenga. En este manejo de fascias es muy útil la parte de manejo de estiramientos con yoga, pero adicionalmente yo le veo un plus que es una de las cosas que más me gusta y es que si entendemos que hay un componente también emocional en muchos pacientes y así no haya un componente emocional, que la regulación del estrés es fundamental en todos los pacientes con dolor crónico, porque todo paciente con dolor crónico lo puede decir y lo ha vivido en carne propia. Si estoy estresado, estoy preocupado, me llegaron cosas, más situaciones, no tengo con qué pagar la factura, le subo el volumen a mi dolor, ¿cierto? Entonces, tener estrategias que me ayuden a manejar eso es un doble beneficio. Los pacientes que hacen yoga aprenden a respirar. Eso me gusta. Los pacientes que hacen yoga aprenden a encontrar herramientas que después ellos podrán seguir utilizando, o sea, no necesitan de estar en un espacio físico específico, sino que en su propio hogar pueden seguir utilizando para mantenerse en el tiempo y los ayuda a conectarse consigo mismos, que esa lectura del cuerpo, yo quién soy, cómo estoy, ¿sí? Cómo está mi trapecio, es una educación que a mí me parece muy valiosa. O sea, si yo solo estoy yendo a ejercitarme cardiovascularmente, no estoy logrando ese objetivo. Digamos que el yoga tiene
la ventaja que combina las dos cosas, o sea, no solamente es el trabajo que se hace sobre el cuerpo, que es muy valioso, sí, y es muy necesario en muchos pacientes, sino que permite también, digamos, una estrategia cuerpo-mente, ¿sí? Entonces también nos otorga ese entrenamiento. Por eso es que dentro de las estrategias no farmacológicas para alivio del dolor, que siempre, siempre es importante aprenderlas, independiente del tipo de dolor, siempre es importante que el paciente tenga a la mano herramientas no farmacológicas para alivio del dolor. Y en algunos tipos de pacientes no es que es importante, bueno, recomendarlo, sino que es parte del tratamiento, que se vuelvan expertos en esas estrategias no farmacológicas. Dentro de esas están, por ejemplo, el tai chi, el yoga y la meditación, ¿sí? Que obviamente no todos somos para todo, ¿sí? Entonces hay pacientes que no logran aprender a meditar. Cuando son pacientes muy kinésicos, muy de movimiento, yo de entrada les digo, bueno, tú no estás logrando aprender a meditar, hazme yoga, ¿sí? Esa puede ser la solución para ti. Pero además, cuando quiero que lo hagan por ejercicio, me parece la combinación perfecta, que lo vean por ese lado. Bueno, ahora sí te cuento mi experiencia. Entonces yo comencé a hacer yoga muy en serio a los 21 años y fue a raíz de ataques de pánico que yo tenía. Y yo tenía lo que tú mencionaste, la taquicardia, iba a los cardiólogos, iba a los terapeutas de todas las ramas de la medicina convencional y alternativa, desde balanceo de chakras, desde renacimiento, lo que tú puedes imaginar porque estaba mal. Pero si lo pongo eso a un lado, también estaba sufriendo emocionalmente mucho y no me había dado cuenta. Mis papás se habían separado, no había asimilado ese dolor, cosas fuertes habían pasado en mi vida, no las había asimilado. Entonces, pues el yoga me ayudó tanto manejar la ansiedad y el dolor, el estrés en el momento, porque la respiración y hacer saludos al sol fue como una salvación en momentos, pero también la otra parte de yoga, que es como la parte meditativa, de reconocer el dolor que estaba sintiendo y dejármelo sentir la tristeza de la separación de mis papás, Ujú. dejarme sentir el miedo y la tristeza y no evadirlo. Eso fue una terapia muy importante. Entonces, eso es mi experiencia y lo que creo que es lo más valioso de todo es que te ayuda a ponerte en una mentalidad de crecimiento, como una mentalidad, yo sí puedo. El yoga sí me dio eso, porque yo había perdido, y muchas personas con dolor crónico o cualquier situación crónico, perdemos la esperanza Ujú. y la fe en nosotros mismos para tener las herramientas para salir de eso. Entonces, el yoga me devolvió la confianza en mí mismo. En eso me refiero a que el yoga es muy valioso para la mentalidad. Yo sí puedo participar en mi proceso de sanación. O sea, hay un rol para otros, pero yo también tengo un rol. Yo también sí puedo y yo voy a encontrar la solución a eso. Sí, eso me encanta porque mira que justo esta semana me han tocado dos pacientes muy bonitos, los dos hombres. Uno de ellos, cuando tuvo un problema de dolor lumbar, primero era un deportista, tiene un dolor lumbar y hace una kinesiofobia, que es miedo al movimiento en esa experiencia. Y eso lo tenía bloqueado, o sea, era su miedo al movimiento, ya no era la columna, lo que pasa es que él no había caído en cuenta. Cae en cuenta es cuando yo le digo, puedes, o sea, tú puedes, vamos despacito, pero tú puedes. Ya está sin analgésico, que está otra vez comenzando a hacer sus rutinas de ejercicio, ¿cierto? En otra. Sí, o sea, realmente él no necesitaba gran cosa, necesitaba era el permiso y el entender que podía, o sea, la confianza, lo que tú estás viendo, la confianza en su capacidad. Y hoy me llegó un paciente que tuvo una mala clasificación de dolor lumbar, se interpretó como dolor neuropático porque estaban fallando todos los tratamientos y le iban a poner un neuroestimulador, una de esas terapias de última generación, que cuando las decidimos es porque hemos escogido muy bien al paciente. Cuando le intentaron poner el neuroestimulador no se pudo, no lo lograron acomodar, entonces llega muy frustrado. Pues imagínate, llegué a la última escalera del tratamiento
y nadie ha podido conmigo y mi dolor me sigue acompañando. Cuando yo lo examiné, nunca le vi un dolor neuropático, realmente le vi un dolor lumbar axial común y silvestre, con factores de riesgo como obesidad y un ánimo depresivo. Comenzó el manejo desde date permiso de esto, vamos a hacer esto, vamos a mejorar la comida, un procedimiento, infusiones, etcétera, todo lo que se necesita en su caso. Ya está sin bastón, ya está el dolor controlado y tiene confianza en sí mismo. Entonces ya quiere comenzar a mover el cuerpo, ¿cierto? Esto es Mm. demasiado hermoso, ¿cierto? Yo creo que el mensaje que tú estás dando es primero, tratamientos sí hay, alternativas sí hay, y nunca pierdan la fe ni la esperanza, ni en ellos mismos, ni en la terapéutica. Simplemente piénsalo así. Si tú tienes que sacar una tuerca, el destornillador no te está sirviendo, el aparato que estás usando, ¿qué tienes que hacer? Búscate otro, ¿sí? Pero el problema no es que la tuerca no se pueda quitar, es que no tienes la herramienta, no has encontrado la herramienta que es. Entonces, si yo voy por un camino y no he encontrado alivio, lo más terco del mundo es quedarme en ese camino. Lo que tengo que hacer es buscar otro camino, pero no me rindo porque el propósito no lo pierdo, el propósito es ser mejor. Ujú, Sí, qué bonito. ujú. Juli, esta conversación ha sido hermosa. Las personas que quieren ponerse en contacto contigo, que o porque tienen dolor crónico, conocen a alguien, eh, ¿cuál es el mejor canal para comunicarse contigo? Yo creo que Instagram. Me pueden escribir en mi cuenta, que es una cuenta que yo creé para los pacientes. Es una cuenta abierta a todo el mundo también, pero la creé para que los pacientes se pongan en contacto conmigo. Entonces sí me pueden encontrar en Instagram, @DRA, que es la de doctora DRA, Juliana Mendoza. Así de fácil. Súper. Juliana, muchísimas gracias. Ha sido un placer Mm. y hasta la próxima. No, me encantó la invitación. Un abrazo. Hasta luego. Feliz noche para todos.